Buenas noches, compañeros, amigos del Club Ribeiro. Hoy, miércoles 7 de mayo, estamos cerrando este ciclo de ponencias que, habiéndose presentado en el marco del Congreso Internacional sobre la obra de Ribeiro del año pasado, nos ha permitido conocer algunas de ellas. Y la noche de hoy cierra este ciclo de ponencias el profesor Agustín Prado Alvarado, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Agustín. Adelante. Buenas noches, Pedro, a los miembros del Club Rivero, las amistades que se han dado un tiempito para acompañarnos, y a este club, digamos, tan importante, que da tanto abrigo, tanto calor, por la difusión de Ribeiro. De hecho, Ribeiro, digamos, tiene en ese club a sus más fieles admiradores y difusores. Bueno, yo voy a dar esta charla sobre la poética del cuento de Ribeiro. Obviamente voy a hacerlo un poquito más pausa, tal vez tipo clase, para que no sea, digamos, el tiempo, ¿no? Para que el tiempo no me apremie, los tiempos de las ponencias mayormente son pues de 15 minutos. Yo espero obviamente hacerlo mucho más amplio. Y si alguien tuviese alguna pregunta o algún comentario en su momento, por favor, con mucho gusto, yo no tengo ningún problema, aunque entiendo que más o menos la fórmula, digamos, de estas exposiciones es que al final ustedes me hagan las preguntas, pero igual está abierto, por lo menos para mí, si alguien quisiera que pudiera ampliar sobre algún punto. Voy a compartir un PPT para hacer más amable la exposición de ahora. Me dicen si ya se puede ver. Sí, ¿no? Está cargando. Ahora Eh, sí. Listo, ya, ok. Bueno, entonces, como les había mencionado, el tema que voy a exponerles a ustedes es el de Ribeiro y sus teorías literarias del cuento. Vamos a partir de algunos aspectos de la obra de Ribeiro para entender qué entendía Ribeiro por el cuento como género literario, que ese es mi acercamiento. Y si es que Ribeiro tenía una poética del cuento, que seguramente muchos de ustedes ya tienen la respuesta, pero me parece importante hacer la revisión desde lo que Ribeiro escribió en diferentes etapas de su vida, y además cómo es que la concepción del cuento como género lo acompañó desde sus primeros años como autor literario. Entonces, un primer punto que nosotros debemos entender es qué entendemos por un género literario, que puede ser, por supuesto, para muchas personas muy evidente al hablar sobre esta temática, pero a mí me parece necesario un poco revisar la idea de los géneros a partir de lo que también es otro concepto, que es el de la poética. Entonces, ¿qué es una poética? ¿Qué es un género? Bueno, lo primero que podemos tener en cuenta es que hay autores, hay escritores, escritoras, que suelen evidenciar de manera bastante recurrente, de manera bastante transparente, sus ideas sobre el arte. Entonces, cuando un artista suele manifestar sus ideas acerca del arte que le toca plasmar, ¿no? Musicales, plásticas, literarias, puede hacerlo mediante textos más rigurosos, ensayos, eh, libros correspondientes a determinada materia. Entonces, evidencia su arte. Escribe sobre el arte que está componiendo, cómo concibe el arte. Y hay artistas, para involucrar no solamente a los escritores, que no son, digamos, muy propensos a manifestar sus opiniones sobre el arte, sus teorías sobre el arte. Yo solía a veces utilizar, ¿no?, la figura de los poetas medievales para entender de alguna manera esa concepción sobre el arte, ¿no? Por ejemplo, los juglares eran poetas en la Edad Media que solían cantar, contar y hacer diferentes actividades para ganarse la vida, y podían cantar y contar lo propio como lo ajeno. O sea, no eran obviamente personajes que pudieran teorizar sobre el arte, tenían el talento para hacerlo y lo hacían.
Y por otro lado tenemos al poeta trovador, que era una persona que sí componía, sí de alguna manera creaba su letra, era el dueño de su letra, lo plasmaba de forma escrita y de alguna manera también reflexionaba, ¿no? Que es el poeta trovador. Entonces, lo partía de eso para que entendamos que hay escritores que sí suelen teorizar sobre qué entienden por la literatura, por la pintura, por el cine, que yo es el que yo llamo, ¿no? El escritor trovador. Y en el caso de otros autores, ¿no? Ya para entrar a temas literarios que no suelen ser mucho de teorizar, de reflexionar sobre las artes, que es el escritor juglar, que es lo que domino. Si nosotros nos ponemos a pensar en el caso de Ribeiro, Ribeiro sería un escritor trovador, o sea que él sí ha reflexionado sobre el arte del cuento o sobre la teoría del cuento, sobre el cuento como género. Entonces, una persona que reflexiona sobre las artes construye su propia poética, ¿no? Su poética personal. Eso es por un punto, ¿no? Incluso si lo quisiéramos ver de una manera con autores más ecuménicos. Ahora que ha muerto Vargas Llosa, podemos decir que Vargas Llosa sí era también un escritor trovador, en el sentido de que reflexionaba, componía sus obras, ¿no? Era el dueño de sus obras, frente a un García Márquez, ¿no? Que él tenía el talento, pero no le gustaba teorizar sobre su narrativa, no era un autor al que fuese propenso a reflexionar sobre la creación literaria, pero se puede encontrar, por supuesto, opiniones de García Márquez sobre la novela. Entonces, Ribeiro va a plasmar su teoría del cuento en diferentes oportunidades. Vamos a ver un poco más esta idea de la poética y esta idea del género que ya mencioné. ¿Qué es una poética? Digamos, en la teoría, en las teorías artísticas, en las teorías literarias, la poética la podemos ver como unos preceptos. Un conjunto de preceptos para explicar determinado género. ¿Y qué es un género literario? Bueno, un género literario nosotros lo entendemos como una clasificación de textos. Nosotros clasificamos los textos, ordenamos los textos, hacemos una taxonomía de los textos literarios a partir de género. Entonces tenemos los clásicos géneros, el género épico, que es la narrativa, el género lírico, que es la poesía, y el género dramático, que es el teatro. Entonces dentro de ese género está el género del cuento, que lo vamos a ver también dentro de un momento. Entonces, ¿qué es una poética? Precepto. Conjunto de preceptos que son estas normas que los escritores o las escritoras establecen. También pueden ser preceptos que vengan de las instituciones, por ejemplo, las academias. Las academias a veces en la antigüedad, mejor dicho, a partir de las academias, más que en la antigüedad, en el caso, a partir de lo que fue el siglo XVII, ¿no? Cuando surgen las academias de la lengua en Francia, en fin, establecen cierto tipo de preceptos. Entonces las academias dicen, así debe ser tal obra, debe cumplir con tales normas. Entonces hay preceptos que tenemos en cuenta. Entonces, por un lado, tenemos estos preceptos, estas poéticas institucionales, como las que provienen de las academias. El día de hoy, por supuesto, ya hay una mirada mucho más flexible con respecto a los géneros. Los géneros se mezclan de todas formas. Y hay una poética como teoría artística, que es a la que vamos a apuntar para trabajar sobre Ribeiro. No tiene una intención de ser una perceptiva para todo. Funciona principalmente para el autor. Entonces, dentro de estas poéticas hay lo que yo llamo poética del cuento, una poética artística del cuento, que nos permite establecer ciertas características con respecto al cuento, sobre todo el cuento moderno. Y en ese sentido hay una poética del cuento de Ribeiro. Ribeiro tiene su concepción teórica artística sobre el cuento. Entonces, en ese aspecto vamos a ver algunas características del cuento como género, ¿no? Tradicionalmente definimos al género del cuento como una narración breve, donde predomina lo que es la tensión, ¿no? Y la intensidad. A diferencia de la novela,
donde la tensión y la intensidad, por lo menos de las novelas de largo alcance, no es recurrente. Por eso es que los cuentos tradicionalmente tienen una sola trama, un solo entramado, nada más. En cambio, la novela puede bifurcarse, ¿no? Puede abrirse una trama central, una trama secundaria, una tercera trama, o sea, puede ramificarse. El cuento más bien tiene que ser compacto, por eso es que predomina la intensidad. Entonces, el cuento como género, si ya lo vemos a la parte histórica, hay que hacer una diferencia entre lo que es cuento popular o tradicional, como también suelo llamarlo, y cuento literario. ¿Qué es un cuento literario? Aunque podría parecer un poco evidente que hablemos de un cuento literario porque se supone que forma parte de los géneros literarios, pero en realidad el concepto de cuento literario, eh, el adjetivo de literario que le agregamos a cuento, es necesario resaltarlo. ¿Por qué? Porque el cuento literario es un cuento escrito, es un cuento de autor o de autora. En cambio, el cuento popular o el cuento tradicional no corresponde a un autor, corresponde a una colectividad, una comunidad, se va, en tal caso, transmitiendo de generación en generación y va teniendo variantes. Entonces, los cuentos populares existen en diferentes tradiciones de los continentes, ¿no? En América, en Europa, en el África, en el Asia, en Australia, en Oceanía, en tal caso, para ser más preciso. Entonces, vamos a decir que el cuento tradicional, el cuento popular, pues eh, tienen una larga historia, ¿ok? En cambio, el cuento escrito, el cuento de autor, el cuento literario, no. Lo primero que debemos decir es que el cuento, como género, el cuento literario, quiero decir, el cuento de autor, no es una herencia de la antigüedad. La antigüedad grecolatina, para precisarlo, ¿no? La antigüedad grecolatina nos legó una vasta literatura que hasta el día de hoy tiene recepción, tiene vigencia, aunque algunos géneros ya no se cultiven, como el de epopeya o la poesía pastoril. Pero lo que no inventaron los griegos ni los romanos fue el cuento. El cuento es una invención de la Edad Media. Esa es una herencia medieval. Es un género creado, el cuento literario, vuelvo a ser redundante y reiterativo. El cuento literario surge en la Edad Media, no surge en la antigüedad. Por ahí algunos han hablado de un antecedente de las historias milesias, ¿no? Como un antecedente del cuento, pero no es propiamente, ¿no? El cuento de autor. Incluso se ha hablado de la presencia de relatos breves, narraciones en novelas de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Satiricón de Petróleo, ¿no? Un relato que se inserta, o del Asno de Oro. Pero el libro de cuentos, no, eso surge en la Edad Media, en lo que vamos a denominar como la Alta Edad Media o Baja Edad Media, dependiendo de la nomenclatura que queramos utilizar de la historiografía, para ser más exactos en fechas, es el siglo XII. Ahí empieza la historia del cuento, como digo, de autor. Entre los libros más antiguos del cuento están los Lais de María de Francia, ¿no? El cuento de autora empezaría con una autora. Claro, en la Edad Media el concepto cuento no se utilizaba. Cada cultura, cada lengua tenía una forma de denominar al cuento. Lais en francés, exemple o ejemplo en el caso de la lengua castellana, el fabliaux también en francés, el novelino en italiano. En el caso del castellano, el primer libro de cuentos del que tenemos, ¿no?, noticias es el Conde Lucanor. Entonces, esa historia del cuento, de alguna manera, que tiene su primer autor clásico en Boccaccio, porque no es un autor que apele al didáctico, ya, esa historia del cuento, que empieza en la Edad Media, va hasta el siglo XIX, ¿ok? Ese es el primer momento del cuento. De origen de la Edad Media, propósitos moralizantes, didácticos, con excepción de Boccaccio, y de ahí sigue hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, y ahí vamos a conectar con Ribeiro, porque acá no estoy haciendo una historia del cuento, pero sí me parece importante hacer el recorrido para que entendamos por qué Rivero sí conecta con el cuento moderno, es lo siguiente, ¿no? O sea, en la historia del cuento es, como he mencionado, orígenes medievales hasta el 19. Y el 19 es la segunda etapa en la historia del cuento, de una manera global, que es el cuento moderno, el cuento que surge en la centuria decimonónica y que tendría sus orígenes con Poe, ¿ya? Bueno, ¿por qué Edgar Allan Poe
es considerado como, bueno, siempre estos conceptos del padre del cuento, el padre de la tragedia, hay que tomarlo como un reconocimiento más que una verdad histórica, porque ustedes me dirán, bueno, pero antes de Poe hubo cuentistas como Hoffman, por supuesto que sí, de hecho que sí. Pero ¿qué hace que consideremos a Poe como el iniciador del cuento moderno? Porque es el primero en teorizar sobre el cuento. Esa es justamente la conexión que vamos a tener con Ribeiro. Es el primero en teorizar sobre el cuento, o sea, en dar una crítica, establecer características, definir al cuento como género. Eso no lo usa ni Boccaccio, ¿ok? Entonces, esa es una diferencia. Otra característica es que Poe escribe cuentos. O sea, Poe no solamente se quedó en la teoría del cuento, sino que también escribió cuentos. Es el gran cuentista que todos admiramos, ¿no? De cuentos de terror, de cuentos fantásticos ligados al terror, del cuento policial. ¿No? Y además fue cuentista, ¿no? Como ustedes saben, Poe solamente escribió una novela que es Las aventuras de Arthur Gordon Pym, una novela estupenda además, pero después su producción fue de cuentista. Él, ¿no? Dedicó su vida a escribir cuentos y también, por supuesto, a reflexionar sobre las artes. Ahora, no, la obra de Poe se hace rápidamente conocida después de su muerte, porque él no tuvo pues ese reconocimiento en vida que siempre se ha mencionado, ¿no? Una vida dura y difícil la de Poe. Y se hace reconocido y el cuento adquiere esa dimensión de categoría literaria, esa dimensión que la tenía solamente la poesía o el teatro, y ya en el 19 de la novela, gracias a que Baudelaire traduce la obra de Poe al francés. Y a partir de que Charles Baudelaire, el gran poeta simbolista, el autor de Las Flores del Mal, cuando traduce la obra de Poe al francés, Poe empieza a circular en otras lenguas y se convierte en el modelo a seguir formalmente hablando del cuento. Incluso aquí en el Perú también llegan las traducciones que se habían hecho en España de Poe. Entonces, claro, Poe es el creador del cuento moderno. Pero, digamos, ¿en quién va a influir formalmente? Formalmente, no siempre en temas. El cuento se convierte en un género importantísimo en el siglo XIX. Hay escritores cuya obra más valiosa es la del cuento que la de la novela. Tenemos a Maupassant, ya dentro de lo que serían las esferas del realismo, pero Maupassant escribió también cuentos fantásticos, y que no, sus cuentos son más valiosos que sus novelas, a pesar de que Bellamy es una novela muy interesante. Chekhov, un gran dramaturgo, pero un gran cuentista, un cuentista muy cercano, digamos, a los cuentistas del 19 en la cuestión de la estética, pero Chekhov es reconocido principalmente como cuentista, igual que Maupassant. En la tradición francesa, Maupassant, en la tradición en literatura rusa, que fue tan importante, en la mitad del siglo XIX fue Chekhov y Henry James, también un notable cuentista. Entonces, ellos hacen del cuento, sobre todo Maupassant y Chekhov, parte de su escritura literaria. Ya no la novela, o la novela en tal caso, en el caso de Maupassant, ¿no? Digamos, fue más un cuentista que novelista. Y Henry James, que también fue un novelista importante, pero también fue un notable cuentista, un cuentista estupendo, ¿no? Que además van a renovar el cuento. Entonces, ¿cuál es la característica del cuento que define Poe? Que está también en Maupassant, está en Chekhov todavía, aunque Chekhov ya va a haber variantes, y también se mantiene un poco en Jardines, aunque en Jardines también va a haber variantes. O define el cuento de alguna manera como una historia lineal, de ahí justamente esta idea de una sola trama, una esfericidad, la idea del cuento esférico, con un final sorpresivo. O sea, la tensión debe llevarte a que exista un final sorpresivo. Tenemos en cuenta. O sea, cierras el final y de esa manera lo concibió. Entonces, hay otros cuentos como los de Chekhov y los de James, ya más se apartan un poco del modelo Poe a nivel formal, donde existe linealidad, hay una trama que va siguiéndose, pero ya no hay esfericidad, porque es el final abierto. Es una nueva modalidad que ya surge hacia finales del siglo XIX y que en el siglo XX, por ejemplo, un gran representante del cuento abierto, el final abierto es Hemingway, ¿no? Piensen ustedes en ese cuento clásico como Los Asesinos, ¿no? Un cuento, digamos, muy valioso de la producción cuentística
de Hemingway y Henry James también. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, ya tenemos una concepción del cuento, lineal, esférico, final sorpresivo de Poe, que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Y digamos la otra línea que no tiene esa felicidad que tiene el final abierto, y el día de hoy encontramos, por supuesto, esas características en cuentistas más contemporáneos. Bueno, ¿dónde está esta idea del cuento moderno? Bueno, no es que Poe haya escrito ensayos propiamente, sino que él en sus artículos periodísticos va a escribir sobre el cuento. Y acá tenemos una información. Poe en 1842, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, está en la vigencia del movimiento romántico en diferentes partes de Europa y también de América. Él en la revista Graham's Magazine, ¿no? En esta revista Graham's Magazine, ¿ok? Ahí va a empezar a reseñar libros de cuentos de sus pares americanos, de sus pares estadounidenses. Entonces reseña un libro de relatos, Twisted Tales, de Natalie Hofstadter, y a partir de esta reseña del libro Twisted Tales de Natalie Hofstadter, ahí Poe empieza a escribir sobre las características del cuento. Empieza a escribir sobre esta idea de la felicidad. Empieza a decir que esos cuentos son valiosos porque además tienen ese final sorpresivo, que hay una linealidad. Entonces ahí empieza la teoría del cuento. En la tradición occidental, por supuesto, siempre es bueno a veces eh, hacer ese hincapié, porque yo creo que abusamos mucho cuando hablamos de la universalidad, ¿no? Yo creo que a veces hay un poquito que ponerle ciertas fronteras, ¿no? Porque, digamos, hay otras tradiciones que no conocemos, pero en tal caso la tradición de la Europa Occidental, cual también nos insertamos nosotros culturalmente hablando. Ahí empieza. Entonces empieza ya la reflexión sobre el cuento en revistas. De hecho, en los últimos años se han estado recopilando los textos de Poe, se pueden conseguir en línea, por supuesto que sí. Ahora, lo valioso de Internet es que podemos acceder a textos que antes no eran tan fáciles. Y esa reflexión sobre el cuento llevó a otros autores a escribir sobre el cuento. Maupassant escribió sobre el cuento, pero hablaba sobre el cuento, sobre ciertas características del cuento. Y ya para entrar a nuestro ámbito, que es Hispanoamérica, y acercarnos a Rivero, a nuestro autor, vamos a decir que en el caso de Hispanoamérica, eh, la tradición del cuento, o mejor dicho, el género del cuento, para ser más específicos, empieza en el 19. O sea, en la colonia o en los virreinatos no hubo cuentos propiamente dichos. Por ahí algunos han señalado que se pueden encontrar algunos relatos breves en las crónicas, ¿no? Por ejemplo, la historia de Pedro Serrano, que algunos de ustedes recordarán, del Inca Garcilaso en los comentarios reales, que puede funcionar como un cuento, sí, claro, puede funcionar como un cuento, pero Garcilaso no estaba pensando propiamente en escribir cuentos, sino una crónica, donde hay un relato, digamos, ¿no? Circular, ¿no? Que puede leerse como un cuento si lo sacamos de los comentarios reales. Pero cuento propiamente en el sentido estricto de la palabra no tenemos en la época virreinal. Incluso cuando empiezan las repúblicas, no tampoco hay cuentos, no están los artículos de costumbre, los patrones de costumbre, Segura, Pardo, pero no son cuentos, pues propiamente en el sentido estricto, ¿no? Más bien, los primeros cuentos que aparecen en Hispanoamérica están hacia los años 40, los años 50, en periódicos, revistas, donde, por ejemplo, ya también van a empezar a aparecer cuentos traducidos de otras lenguas. Hoffman, Poe. Por ejemplo, Ricardo Palma, en dos de sus tradiciones menciona a Edgar Allan Poe. ¿Ah? O sea, Palma sí había leído, Ricardo Palma sí había leído Poe. Digamos, donde empiezan a aparecer más cuentos es en el modernismo, hacia finales del siglo XIX. Pensemos en un libro como Azul de Rubén Darío, que es un libro miscelánico, ¿no? Que combina géneros, que eso no es muy singular, no combina géneros, ¿no? Mayormente los autores no mezclan géneros, o bien escriben poesía y sacan un libro de poesía, o bien escriben cuentos y obviamente no lo mezclan, pero Azul sí es una mezcla, pero menciona Azul
porque Azul sí es un libro donde hay cuentos, o sea, hay cuentos a finales del 19, sí, claro que hay cuentos en revistas, en fin, ¿no? Pero libro de cuentos, en el caso, por ejemplo, de la tradición peruana, que lo podemos ver un poquito después, eso también es fines del 19. Pero solemos considerar que el cuento es, en Hispanoamérica, es más bien el siglo XX, lo cual yo pienso que hay que matizarlo, hay que un poco, ¿no? Dar una información un poquito más precisa. El siglo XX consolida el cuento como género, sí, eso sí es cierto, consolida como género, porque obviamente hay cuentistas que ganan un prestigio enorme en ese género, y las figuras más emblemáticas fueron obviamente Borges a la cabeza, el más grande escritor del siglo XX de Hispanoamérica, eh, y Cortázar, ¿no? Por mencionar, a los que también vamos a tener que sumar, por supuesto, entre los cinco mayores cuentistas a Ribeiro. Por supuesto que sí, Ribeiro está entre digamos, esa nómina de los grandes cuentistas de Hispanoamérica. Pero mencionaba acá porque Horacio Quiroga, este escritor estupendo de origen uruguayo, es el primero en teorizar, vamos a decirlo así, algunos le llaman el padre del cuento hispanoamericano. Ya sabemos que esas fórmulas, esos reconocimientos, ¿no? De padre del cuento, padre de la tragedia, entre comillas, ¿no? Con sus matices, ¿no? Pero Quiroga sí reflexiona sobre el cuento. Eso sí, en ese aspecto sí podemos decir que es el primero, como el padre del cuento, porque teoriza y escribe notables cuentos, ¿no? Que todos hemos leído alguna vez en el colegio por nuestra cuenta, ¿no? El almohadón de plumas, en fin. Entonces, él siempre se ha reconocido su famoso decálogo del perfecto cuentista, que sale en el año 27, como ustedes pueden ver, ya en un momento en el cual la literatura de corte regional, regionalista, toma rural ya tiene fuerza en Hispanoamérica, ¿no? Con autores como Eustacio Rivera, las novelas de la Revolución Mexicana, el indigenismo que surge en el área andina, eh, en fin, ¿no? La literatura de corte gauchés como Segunda Sombra. Entonces, Horacio Quiroga no solamente escribe un decálogo, Horacio Quiroga escribió más de un texto para explicar el cuento. Ese famoso decálogo no es el más conocido, pero no es el único. También escribió la retórica del cuento, como ven, ya el cuento como género y el concepto cuento, cuando el concepto cuento empieza a utilizarse como cuento en el 19. Como he dicho, en la Edad Media no existía pues un género con un solo nombre. Eso es el 19, ¿no? En el 19 ya se utiliza el concepto cuento, ¿no? Pero Quiroga no fue el único que escribió, también estuvo Cortázar, muy valioso, ¿no? Sus famosos textos, algunos aspectos del cuento, y el cuento breve y sus alrededores. Pero también hay muchas entrevistas donde Cortázar, pues ustedes recordarán, ¿no? Hablaba que el cuento y la novela se diferencian porque el cuento es como una fotografía, ¿no? La novela, bueno, no es propiamente Cortázar, pero él toma esa idea, ¿no? La novela es como una película y Cortázar también toma esta idea, ¿no? De que el cuento debe ganar por nocaut, ¿no? El cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos. Entonces, es la efectividad del cuento. Si un cuento no te atrapa, pierde efectividad. Entonces podemos buscar. Y además hay otros autores que reflexionaron sobre el cuento. He mencionado a Quiroga por ser el primero, Cortázar porque me parece que es el último gran teorizador sobre el cuento en el siglo XX. Bueno, Rivero también, por supuesto. Y un autor que muchos leen, ¿no? Y aprecian, yo también, Ricardo Pilo. ¿Sí? Quiere decir que la reflexión sobre el cuento está en varios autores. Y uno de ellos es Ribeiro. Vamos a tener en cuenta acá, ese es el famoso decálogo, el perfecto cuentista, ¿no? Que, como sé, bueno, acá lo puesto en el periódico, ¿no? El que salió la primera vez, pero él decía, ¿no? Cree en un maestro, y a quién había leído, creo, pues a Poe, a Maupassant, a Kipling, a Chekhov. Entonces, hay aspectos de su definición del cuento que son muy subjetivas y hay aspectos que son ya más formales, que es lo que nos interesa ver. Y ahí, obviamente, vamos a ver a Ribeiro. Y entramos a Ribeiro para ver su relación con la teoría del cuento. Entonces, bueno, como sabemos, Ribeiro empezó a publicar sus primeros relatos a finales de los años 40, ¿ok? En periódicos, por supuesto, y en suplementos culturales como el Dominical. Y esa forma de publicar estos canales para publicar, que eran justamente revistas y periódicos,
lo acompañó a Ribeiro durante mucho tiempo, ¿no? Incluso a pesar de que ya se hizo un autor reconocido en los 50, 60, seguían apareciendo en algunas revistas. Lo que pasa es que después ya va a consolidar su prestigio y los lectores van a esperar sus libros de cuentos, ¿no? Bueno, los mayores acá recordarán cómo esperamos el cuarto tomo de La Palabra del Mudo al comenzar los años 90, ¿no? Uno estaba ansioso por leer el famoso cuarto volumen que felizmente se editó cuando todavía estaba vivo Julio Ramón Ribeiro, esa expectativa, ¿no?, que teníamos por conseguir el cuarto volumen. Bueno, Ribeiro entonces, entre el año 49 y 56, se editan 6 cuentos de él, ¿ya? Esos son los cuentos que él publica entre estos años. Estos cuentos, que son sus primeros cuentos, que el profesor Alonso Rabí habló la semana pasada, si no recuerdo mal que fue el tema, cuando Ribeiro murió, estaban dispersos. Y fue gracias a Jorge Coila, a quien mando mis saludos, ribeiriano de primer orden, a quien le demos mucho a nivel de rescate y divulgación de Ribeiro, publicó estos cuentos en un libro del año 95 que se titula La palabra inmortal, que es este libro de acá, que es esta portada que ustedes están viendo. Acá están los cuentos inéditos, los primeros cuentos de Ribeiro. Y quedan cuentos, si ustedes los han revisado, ahora felizmente en los cuentos completos, en las ediciones últimas, se incorporan. Claro, como un apartado, pero se incorporan como parte de la obra. Entonces se publican acá. Estos cuentos todavía tienen una influencia de las lecturas primeras, ¿no? Kafka, por ejemplo, es un autor que ha dejado una huella importante, a pesar de que uno dice, bueno, Kafka, ¿cómo? Bueno, una huella importante, sí, incluso el profesor Ángel Esteban, uno de los grandes, acá también le mando muchos saludos, uno de los grandes estudiosos de Ribeiro, ha podido ver la huella de Kafka, bueno, aparte de los cuentos de Ribeiro, incluso en los diarios de Ribeiro. Pero bueno, estos cuentos que tienen estos temas, todavía un de corte fantástico, todavía un tributarios de Kafka y otros lectores, es lo primero que publicar. Pero Ribeiro, como un lector de cuentistas modernos, 19 para arriba, 19 para arriba el cuento marrón, 19 para arriba, va a escribir, va a editar, obviamente, en estos cuentos bajo una estructura a lo Poe, el cuento esférico. Los primeros cuentos de Ribeiro, estos que he mencionado, los que aparecen aquí, todavía tienen esa estructura lineal, ¿ok? Entonces, algunos aspectos que vamos acá, la vía gris que fue el primero, hasta que finalmente llega el año 55, primer libro de cuentos de Ribeiro. Libro clásico, muy buscado el día de hoy, un clásico de los libros literarios. Pero ¿qué es lo interesante de este libro? Aparte de los cuentos clásicos como Regreso sin plumas, clásico de clásicos, eh, y bueno, otros cuentos, ¿no?, que ustedes recordarán como Interior L, eh, que venía con un prólogo, que no se volvió a editar hasta muchos años después, muchísimos. Rivero no reedita este prólogo, lo va a reeditar Jorge Coahuila nuevamente, ¿no? Cuando hace una nueva edición de la obra de Rivero, creo que en la nueva edición de La Casa Sutil me parece que lo incorporaron. Ese es un rescate. ¿Pero por qué quiero hablar? Porque en este prólogo, Ribeiro escribe su primera poética del poema. A lo Poe, a lo Maupassant, a lo Quiroga. Ahí él construye su primera poética del poema. O sea, Ribeiro, ni bien empezó a escribir cuentos, a finales de los 40 y en los 50 ya había viajado, ya había hecho su viaje a Francia, reflexiona sobre el cuento. O sea, Ribeiro reflexiona sobre el cuento desde sus orígenes. Y además, leemos rápidamente, acá he sacado un fragmento de ese prólogo, dice, el respeto por las unidades del lugar, tiempo y acción pertenece ya al dominio de la tragedia clásica. Yo he tratado, sin embargo, de aplicar estas tres unidades al cuento con el objeto de individualizarlo y distinguirlo de otras formas parecidas.
¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que Ribeiro concebía el cuento a partir del sentido de unidad. Esa primera manera de concebir el cuento es utilizar una forma del teatro, de la tragedia griega, y llevarlo al cuento. ¿No? Las unidades de lugar, tiempo, acción pertenecen a la tragedia clásica. Yo he tratado, sin embargo, de aplicar estas tres unidades al cuento con el objeto de individualizarlo y distinguirlo de otras formas parecidas. Entonces, esa es una estructura. Claro, después podemos discutir si se cumple, ¿no? Pero eso no está en esos sin plumas. Bueno, seguramente no lo cumple del todo, pero fue una forma, pero sí está en algunos cuentos. Por ejemplo, en el caso de la tela de araña. ¿No? Ahí podemos hablar de un sentido de unidad. Sentido de unidad es el lugar, el escenario y el tiempo, que se entiende por, obviamente. La tragedia clásica se supone, tal como lo leyeron los franceses, que una hora dramática, una hora trágica ocurría en un solo escenario, no pasaba de 24 horas y tenía una unidad de acción. El clásico ejemplo era Edipo. Todo ocurre en una tarde. Listo. Y esa unidad, ese sentido de unidad que Rivero reflexionó, lo quería aplicar a uno de sus cuentos. Esa es una primera concepción del cuento cerrado, mucho más estricto todavía, porque era una unidad de tiempo, espacio y acción. Esa fue la primera manera de concebir o reflexionar sobre el cuento de Ribeiro. Por supuesto que sí. Fue la primera manera en la cual él teorizó, ¿no? Construyó su propia poética, pero ¿se va a quedar ahí? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que viene? Claro, Ribeiro, ¿qué le interesa escribir? Sobre la urbe. Siempre lo hemos visto a Ribeiro en relación con la urbe, ¿no? Como lo ha explicado muy bien la doctora Eva Valero, ¿no? En su valioso libro sobre Ribeiro, cómo va a construir la geografía de la ciudad. Una geografía de la ciudad desde el sentido de unidad, en algunos cuentos, los espacios marginales, ¿no? Porque obviamente son los mudos. La Lima en los 50, la Lima en los 40, que él todavía es testigo, que todavía no es, por supuesto, una Lima que ha desbordado, ¿no? Geográficamente como lo es la Lima actual, pero que es una Lima de marginales que tiene una configuración negativa. Si ustedes recuerdan, en el final de Los Besos sin Plumas, Rivero concibe a la ciudad que se despierta al comienzo, ¿no? Como si de esta especie de vida se despierta, ¿no? A las 6 de la mañana la ciudad se despierta. Y el cierre del cuento cuando Efraín y Enrique ya están huyendo del abuelo, Don Santos, ¿no? Que cae el chiquero, y ellos, ¿no? Abrazados como una sola persona, ¿no? Cruzaron el chiquero y se dirigieron hacia la ciudad que abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Entonces, la imagen de Lima, la imagen que concibe Ribeiro, es una imagen terrorífica. O sea, ese futuro, esos niños, lo más probable es que sea igual o peor del que tuvieron con su abuelo. Entonces, que así se concebía a Lima literariamente en los años 50, sí, muchos lo consideran así. Por ejemplo, Enrique Congraes, que fue otro cuentista interesante, célebre también en los años 50, en su libro El niño junto al cielo, también miraba hacia Lima. Entonces, esa Lima, en el caso de Congraes, de provincianos, en el caso de Rivero, de marginales de la ciudad, Congraes la veía como el monstruo del millón de cabezas, ¿no? Rivero la gigantesca mandíbula. Entonces le interesa la ciudad. Es un autor urbano, es una apuesta por la urbe. Y la urbe, obviamente, que da la espalda a ciertos sectores. Entonces, eso está en los primeros libros de cuentos. Y Ribeiro empieza, bueno, está Lima Cero, eso es una parte del Lima Cero, pero digamos, claro, los años 50 nos presenta una Lima que va variando, que es variopinta, estos marginales que aparecen, ¿no? Incluso eh, eh, hay otros temas que, por supuesto, que los 50, ¿no? Pero los temas de la urbe, ya las clases medias empiezan a aparecer, con se César Bondi, y Rivero también empieza ya a publicar otros relatos, sin dejar la ciudad, pero también empezar a censar otros temas. Cuento de circunstancias, el segundo libro de cuentos de Ribeiro. Valioso libro porque es un Ribeiro que un poco vuelve, ¿no? En algunos temas a esa huella kafkiana.
¿no? Espacios, atmósfera. Y el cuento más emblemático acá es, obviamente, en ese sentido, la insignia. Pero Cuento de circunstancias es un título muy interesante. El otro, Lo hizo sin plumas, ¿no? Es una metáfora de estos seres marginales. Cuento de circunstancias que pueden ocurrir en diferentes lugares. O sea, hay un Rivero que ya empieza a tratar de abrirse hacia otros espacios. Entonces ya, ahí tenemos un primer Rivero. Tiene una idea, una concepción del cuento, no siempre las va a cumplir, pero ya ha teorizado sobre el cuento. Y en los años 70 se publica La Casa Sutil, que es muy interesante porque es una primera colección de ensayos ordenados, donde podemos ver que Rivero sí reflexionaba sobre literatura, Rivero sí reflexionaba sobre los diarios, eh, era un lector atento de la literatura contemporánea, ahí aparece su reseña sobre, sobre los ríos profundos de José María Arguedas, pero no aparece un texto propiamente sobre el cuento. Por ejemplo, acá, en esta primera edición de La Casa Sutil, que es de los años 70, no está el prólogo, que hubiese sido valioso tener en cuenta el prólogo que aparece en No hizo sin plumas. Pero uno puede darse cuenta que Rivero está variando en sus cuentos en algunos aspectos, ¿no? Ya, de ahí viene, digamos, lo que quiero decir es que la reflexión vamos a esperar un poco después. De ahí vienen los hombres y la botella, que se supone que se cambió el título, ¿ok? Y Tres historias sublevantes, ¿ok? Y entramos a los años 70 en producción cuentística, ¿no? Acá, en Tres historias sublevantes está uno de los cuentos más extraordinarios que escribió Ribeiro, que es El pie y la acantilado, una de las joyas del cuento peruano e hispanoamericano. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí que se empiezan a publicar lo que es ¿no? La palabra del mudo en los años 70, que es la recuperación de todos sus cuentos, que saldrá en 4 tomos. Y ya Ribeiro es un autor que está consagrado, ¿no? Estos libros, además, no se olviden que, aunque la editorial era peruana, se publicaron en Madrid. Y a lo que quiero ir, un poquito ya para avanzar, tampoco quiero cansarlos, porque ya van a ser las 9, es que el tomo 3 de la palabra del mudo, el tomo 3 de la palabra del mudo, vuelve a Ribeiro a insertar un prólogo. Desde Besos sin plumas hasta el año 77, si no recuerdo mal, que es el tercer volumen, inserta un prólogo, donde vuelve a reflexionar sobre el cuento. Entonces, vamos a decir que Ribeiro ha reflexionado sobre el arte del cuento desde el comienzo. O sea, tiene una concepción del cuento. Y ahora, pero lamentablemente no, acá no lo recogió en la Casa Sutil. Pero el 77 sí. Entonces, ¿qué nos dice sobre el cuento? Reflexiona incluso sobre su arte creativo. O sea, está construyendo su poética del cuento. Hace un cuarto de siglo publiqué mi primer cuento, desde entonces debo haber escrito un centenar o más, que fue la aspiración de Ribeiro, ¿no? Llegar a los 50, que finalmente lo cumplió. Entonces, es poco y es mucho, poco para el tiempo y el esfuerzo invertidos, mucho si nos tenemos. Entonces, miren acá, ¿por qué el cuento? Pues ahí va reflexionando otras cosas. Alguna vez esbocé una teoría que ya abandoné. O sea, él, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Es totalmente una persona que reflexiona sobre el cuento, ¿no? ¿Por qué el cuento? ¿Por qué el cuento? Se esboceó una teoría, o sea, él sí quería teorizar y va a teorizar al final, vamos a ver, una teoría que ya no abandoné. Pensaba que cada cual aprendía la realidad de acuerdo a ciertos esquemas mentales. Entonces, ven, hay una reflexión, esquemas, lo kantiano, también reflexiona sobre la novela. Volviendo al cuento, a menudo me han preguntado qué cosa para mí es el cuento y cómo lo podría definir. ¿Ven? Está en el tomo 3, ¿ah? En el tomo 3. A veces he dado respuestas ocasionales. Entonces acá, si tenemos en cuenta esta parte, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos menciona Ribeiro? Bueno, Ribeiro lo que hace, ya, a ver, voy a volver a compartir, hace tiempo que no uso ya, esto, ya, listo. Ya, entonces, acá, ¿no? Si tenemos en cuenta,
Bueno, lo seguimos leyendo acá. Él, acá, no, como dice, ¿no? ¿Qué quiso definir sobre el cuento? Que es lo que estaba antes. ¿Por qué el cuento, no? ¿No? Dice, yo tengo esta idea sobre el cuento, esbocé una teoría, volviendo al cuento, me han preguntado que a veces he dado respuestas a ocasiones, pero la parte no sé lo que es aparte de un texto en prosa de extensión relativamente corta. Ya pero en este texto puede entrar lo que sea, o sea, él ve el cuento como un género que puede incorporar diferentes discursos. Ese es algo interesante. El cuento que puede incorporar diferentes discursos, lo que sea. Dice. Hay tanta diferencia entre un cuento de Boccaccio y uno de Voltaire, de Maupassant, de Joyce, de Bussati, de Borges, de Poe. En un cuento uno puede relatar un recuerdo, comunicar un sueño, llevar una idea hasta el absurdo, transcribir un diálogo, lo que muchos piensan que es la novela. Pero Rivera dice, no, también en el cuento. Por supuesto que también en el cuento. Eso también se encuentra en el cuento. Y yo he intentado todos estos efectos. O sea, como ver, Ribeiro ha intentado no solamente un discurso, sino diversos. Y lo podemos ver en sus cuentos, pero no hay tiempo para hablar sobre ello, ¿no? Entonces, el cuento es un universo compacto, que obviamente es corto, pero donde entran diferentes tipos de enunciados, de discursos. Yo he intentado otros efectos al azar de los tiempos y de mis humores, de ahí la variedad de una obra. Entonces, él considera que su obra es variada. Entonces, el cuentista que a veces nosotros solemos hablar, ¿no? Que nos suelen hablar sobre las ciudades marginales, no es así. Y además, como dicen sus cuentos abordan. Ya, y aquí ya para ir cerrando, está la tentación del fracaso, y obviamente en el caso justamente de la tentación del fracaso, es importante ver que en la tentación del fracaso, Ribeiro va en algunos momentos a reflexionar un poquito sobre el cuento. No tan sistemático como en estos relatos, pero es importante tener en cuenta. Ojalá que en los tomos siguientes podamos encontrar más referencias. Y bueno, cierra su vida ya Ribeiro con una edición nueva, que esta es la edición que publicó Jaime Campodónico. ¿Y con qué cierra Ribeiro? Con un decálogo del cuento, como el de Quiroga. O sea, siempre reflexionó sobre el cuento, siempre teorizó sobre el cuento, siempre. Y acá obviamente es mucho más contundente, porque ya estamos Ribeiro al final de sus días, una producción cuentística vasta, reconocido, y el cuento debe contar una historia, no hay cuento sin historia, el cuento es hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. El famoso decálogo de Quiroga es el decálogo también de Ribeiro. Y a mí me interesa sobre todo este aspecto del estilo. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos, ni digresiones. Eso es para la novela. Entonces, ¿por qué tipo de cuento apuesta Ribeiro? Por el cuento esférico, por la tradición Poe, por supuesto que sí. Por eso, digamos, le decimos que es un cuentista clásico. Es lo que él considera. Y además, lo que dijimos, ¿no? Vemos acá, el cuento admite todas las técnicas. Lo que dijo en el 77 lo mantiene hasta el último. Diálogo, monólogo, narración pura, simple, epístola, informe o collage. ¿No? Y veamos el último. El cuento debe conducir necesaria y necesariamente a un solo desenlace, es decir, el final sorpresivo. O sea, la idea del cuento esférico también es para Ribeiro. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento va a fallar. Y bueno, podemos decir pues que Ribeiro al final escribió su poética del cuento, pero que fue, digamos, un trabajo continuo y constante. Ribeiro decidió ser un autor clásico prácticamente desde sus orígenes y lo expresó no solamente en sus cuentos, sino también en su teoría del cuento. Bueno, muchas gracias con ustedes. Espero que haya sido de su interés y bueno, ya podemos pasar, si les parece, a unas preguntas, un diálogo. He querido un poquito no abusar de la hora también, porque a veces uno cuando está en el salón de clases y no puede dejar de evitar que ese enfoque esté acá, ¿no? Uno sigue hablando. Pero bueno, estoy para escucharlo. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, porque tu participación no solo es la ponencia, sino ha sido una clase magistral, Muchísimas gracias. con un amplio conocimiento no solo de la obra de Ribeiro, sino en esta síntesis que nos has hecho